¿Me escuchan? Sí, profe, sí se puede visualizar. Ya, entonces vamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a ver esta primera unidad, que son conceptos de la química, unidades, formulación, leyes y naturaleza. Entonces, primera, química como ciencia e importancia, ¿ya? Mi nombre es el que aparece ahí en la primera diapositiva, ¿ya? Entonces vamos a empezar rápidamente, ¿ya? Para poder avanzar. Química. Es una ciencia experimental, ¿no? Estudia pues la materia, ¿no? Y sus transformaciones, ¿no? Describe sus propiedades físicas y químicas, sus cambios, variaciones de energía que acompaña a dicho proceso, ¿no? A veces cuando hay transformaciones, pues hay tanto procesos endotérmicos como exotérmicos que vamos a ver después. La materia existe independientemente de nuestros sentidos. Ocupa espacio, tiene masa y, por supuesto, también tiene propiedades. Energía, capacidad de realizar, de hacer un trabajo, o mejor dicho, la energía vendría a ser como el combustible que necesito para realizar un trabajo. No se ve ni ocupa espacio, se reconoce por los efectos que produce. Química estudia la composición de la materia. El cemento obtenido tiene una composición del tipo 64% de dióxido de calcio, 21% de óxido de silicio, 5.5% de dióxido de aluminio, 4,5% de dióxido de hierro, 2,4% de dióxido de magnesio, 1,6% de sulfatos, 1% de otros materiales, entre los cuales principalmente tenemos el agua. Reacción química, cemento-agua, es exotérmica, es decir, libera calor. Y la cantidad estequiométrica para la completa hidratación del cemento depende de la composición química del clíner y de su participación en el cemento. El clíner tiene que ver con la forma de elaboración del cemento. Vamos a ver algunas propiedades, ya rápidamente, algunas propiedades del cemento. Hidráulicas, la propiedad hidráulica. La reacción de la hidratación entre el cemento y el agua es única. El material fragua, luego se endurece. La naturaleza hidráulica de la reacción permite que el cemento hidratado se endurezca aún bajo el agua. Estéticas. Antes de fraguar y endurecerse, el cemento hidratado presenta un comportamiento plástico. O sea, puedo deformarlo. Por lo tanto, se puede vaciar en moldes de diferentes formas y figuras para generar arquitecturas estéticamente interesantes que serían difíciles de lograr con otros materiales de construcción. De durabilidad, cuando se usa correctamente, por ejemplo, con buenas prácticas de diseño, de mezclas de concreto, el cemento puede formar estructuras con una vida de servicio larga que soporten los cambios externos, los cambios termodinámicos que vendrían a ser en este caso los cambios climáticos extremos y agresiones de agentes químicos externos también. Acústica, propiedad acústica del cemento. Utilizados con un diseño adecuado, los materiales basados en cemento pueden servir para un excelente aislamiento acústico. Claro, eso va a depender del tipo de función de la estructura. ¿Qué tipo de acústica necesito? ¿Para un coliseo? Eh, ¿Para un auditorio? ¿Para una sala de conferencia? ¿Para un hospital? O sea, todo va a estar en función de cuál es el uso de la estructura que va a tener ciertas propiedades acústicas. Química, dice su importancia, ¿no? La química y su importancia. ¿No? Una figura que no quiere salir. Un momento.
Ajá, acá hay algunas figuritas que no quieren salir. Había visto ya. Disculpe, no me había dado cuenta de que lo había dejado en mute. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, 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 profesor. profesor. Ya, entonces me quedé acá rápidamente. Bueno, acá me quedé. Y ahora disculpe porque, pucha, no me había fijado en esto. Entonces, la importancia de la química, ¿no? En el estudio de agua, suelo, madera, rocas, agregados y los hormigones, ¿no? Gracias pues al estudio de las reacciones y los compuestos que se pueden realizar, puedo hacer también el estudio de agregados, ¿no? Importantísimo el estudio de agregados en la industria de la construcción y los hormigones. Ver la, la roca, la composición química de las rocas, ¿no? Y el determinado aprovechamiento de ciertos elementos en las rocas. Madera, ¿no? Determinar también en la madera eh, s- ciertas capacidades químicas que algunas de ellas tienen. Al mismo tiempo también determinar su densidad y su peso específico que me van a dar la capacidad que ellas puedan tener para determinadas funciones dentro de la construcción. Ya, bueno, el estudio de agua, ¿no? El uso de elementos químicos como indicadores de contaminación. Entonces, el uso de sustancias químicas para poder determinar en el agua de ciertos procesos de contaminación y también como remediadores para descontaminación. Ya se usan ciertos compuestos químicos. El estudio de suelo, ver la capacidad que tiene un suelo para la agricultura, la ganadería o también estudio de suelos para la construcción, importante. Aunque también cuando se hace el estudio de suelos para construcción, también entra procesos físicos, ¿no? Como la calicata, ¿no? La calicata donde se hace pues un agujero a una cierta profundidad para poder determinar el tipo de suelo y ver qué materiales hay en ese suelo y poder determinar eh, el tipo de cimentación que se va a hacer. La conservación de los recursos naturales, ¿ya? Que está relacionado con la protección del medio ambiente, ya con la protección del medio ambiente, ya mediante procesos químicos que se determinan mediante tanto en análisis de suelos, de aire y de agua, yo puedo pues determinar eh, ciertos valores de agentes contaminantes cuando sobrepasan el límite permisivo. Entonces eso me ayuda pues a tomar las medidas correctivas para yo proteger el medio ambiente. La importancia de la química también en la satisfacción de nuestras necesidades como de alimentos. Ya, saber el valor nutricional de los alimentos, gracias a la química, ¿no es cierto? También ciertos procesos químicos que se realizan para la conservación de los alimentos, ya como la pasteurización de la leche, como ciertos aditivos que se agregan a ciertos alimentos que contienen harina para que tenga un mayor tiempo de vida, ¿no? Y aparte también eh, se agregan a veces elementos complementarios para enriquecer la nutrición de cada alimento, ¿no? Para favorecer la capacidad de nutrición que tiene cada alimento. Y otro también es otra forma de aplicación es la radiación, ¿no? La radiación de ciertos alimentos también para su conservación y para la eliminación de agentes patógenos. Ni qué decir de la industria del vestido, la industria textil, ¿no? Todo eso a base de compuestos químicos, ¿no? Tú sabes que hay diferentes tipos de material donde que se utiliza para el vestido, ¿no? Eh, Tanto materiales de algodón, sintéticos, etcétera, ¿no? Que de alguna u otra forma hasta se combinan, ¿no? Porque tú ves a veces en la ropa, dice 50% de algodón,
50 a 30% de poliéster, 20% de spandex, o sea, porque normalmente los jeans y bueno, casi la mayoría de ropas, ¿no? Ya utilizan la capacidad que les da de poder deformarse temporalmente, o sea, mejor dicho, son en cierta forma elásticas, ¿no es cierto? Tanto en pantalones, camisa, vestido, bueno, tanto para hombre y para mujer. Entonces, todo eso es gracias a la mejora de los procesos, ¿no? En la fabricación de telas. Y todo eso proviene, pues, de la industria textil, ¿no? Y también en la forma de eh, dar colores, ¿no? A las ropas, ¿ya? Y las diferentes formas de colores, porque hay colores que no son simplemente teñidos, sino que aparte pasan por ciertos procesos para poder llegar a una determinada característica, ¿no? Como el caso de los jeans, a veces ciertas colores de jeans donde a veces pasan por un proceso químico y proceso de lavado con ciertos minerales, con ciertas rocas, ¿no? Para darle una apariencia determinada. Y qué decir también, como hemos hablado en la vivienda, ¿no? Ya el estudio, ¿no? De los materiales, todo se basa en mejorar los elementos, los agregados, mediante reacciones, ¿no? Y procesos químicos, ¿no? Vamos a hablar de cambios químicos. Hay cambios químicos y vamos a ver más adelante que también hay cambios físicos, ¿no? Los cambios químicos, así a grosso modo, ya se produce pues una alteración de su estructura interna, ¿no? De su conformación interna. En cambio, un cambio físico puede haber un cambio morfológico externo, su estructura íntima, su composición interna no se modifica. Bueno, un cambio químico es la oxidación, ¿no? La oxidación del hierro, que es la exposición del hierro pues al medio ambiente, al oxígeno. Acá tengo fierro, este cambio químico de oxidación va a producir mi óxido de hierro, que es F2O3. Como habíamos hablado, ¿no? Hay cambios físicos y químicos. La oxidación es un cambio químico, pero también hay cambios físicos. Entonces, cambios físicos, como dije anteriormente, una sustancia cambia en su apariencia física, pero no en su composición, no en su estructura interna. Cambios químicos, llamadas también reacciones químicas, una sustancia se transforma en otra y hay una modificación de su estructura interna porque se transforma en otra sustancia. Y más adelante vamos a ver que hay sustancias puras y también hay sustancias compuestas. Un cambio físico puede ser pues la evaporación del agua, también puede ser la fundición de un metal, ya eso es un cambio. La trituración de piedras es un cambio físico, cambio de forma de la piedra, pero la estructura de la interna, la estructura de la composición de la piedra o la roca, eso no varía. Estado de la materia, gas, ¿no? Tengo el estado gaseoso, estado líquido y el estado sólido, ¿ya? En el estado sólido, pues las moléculas o los átomos que componen el elemento, bueno, están unidos fuertemente, ¿ya? Hay una unión fuerte, ya que hacen que las moléculas o los átomos eh, estén manifestando un movimiento armónico, como un movimiento armónico simple. Es como si entre átomos o moléculas hubiera una unión como que si esa unión fuera un resorte, ¿no? Entonces ellas pueden solamente vibrar, pero no se separan, solamente se desplazan a una distancia muy pequeña, determinada, ¿ya? Y tienden a vibrar según la acción externa que se le aplique, ¿ya? Puede ser golpe o puede ser cambios de temperatura, ¿no? Tanto el sólido puede contraerse como
puede dilatarse. Y ya, entonces acá las fuerzas intermoleculares o interatómicas son más fuertes que las fuerzas de dispersión. Ya, en el estado líquido, en este caso las moléculas o los átomos tienen una mayor amplitud de poder moverse, ¿ya? Acá en el estado líquido también vamos a ver que hay una mayor fuerza de dispersión que la fuerza de atracción. Y en el estado gaseoso, pues la fuerza de dispersión es mucho mayor que la fuerza de atracción, ¿ya? Entonces, mucho mayor la fuerza de dispersión que en el estado líquido y que en el estado sólido. Entonces, un gas, la característica de un gas que ocupa cualquier forma del contenedor que los contenga. En el estado líquido no, adopta la forma del contenedor, ¿no es cierto? Adopta la forma del contenedor, ya, pero según la capacidad, ¿no? Según el volumen que tenga la sustancia, y va a estar en función, pues, va a adoptar la forma en función a la forma, ¿no? Va a adoptar la forma en función de la morfología que tiene el contenedor. Ya, en cambio, un gas, así sea la forma o el volumen que tenga el contenedor, va a ocupar todo el espacio. Muy diferente al elemento que está en estado sólido, ¿no? Que tiene una forma, un volumen definido. Claro que por procesos físicos esas formas pueden cambiar. Clase de materia. Entonces acá vamos a hablar de sustancias, ¿ya? Sustancias puras, vamos a ver con este concepto, sustancias puras o simplemente sustancias. A ver. Elementos. No pueden descomponerse sustancias más simples como el oxígeno o el carbón. Se conocen 115 elementos, 92 de los cuales se encuentran en la naturaleza y los demás han sido producidos de manera artificial en el laboratorio. Elementos. Compuestos. Se descomponen en sustancias más simples, claro, pero para esto, para esta descomposición en sustancias más simples, necesito un proceso, ya, un cambio químico, ¿ya? Entonces, sustancias puras pueden ser simples, que también son los elementos, sustancias puras simples, o sustancias puras compuestas, ¿no? Que ya vendrían a ser, pues, sustancias, ¿no? Como el agua, como el ácido sulfúrico, ¿ya? Como el cloruro de sodio, etcétera. Ahora vamos a hablar de mezclas. La mezcla es la unión de dos o más sustancias, manteniendo cada una su individualidad. O sea, manteniendo cada una su propiedad química que tiene. Entonces, dentro de la mezcla vamos a ver dos formas. La homogénea, uniforme en todas sus partes, aire y soluciones. Eh, esta forma de mezcla homogénea no deja distinguir a simple vista que es la unión de dos o más sustancias, por eso se le denomina homogénea, ¿no? O sea, a simple vista no podemos determinar individualmente cada una de las sustancias. Claro, como ejemplo me pone acá, ¿no? Tenemos el aire y algunas soluciones, por ejemplo, el agua con sal también es una mezcla homogénea, ¿no? No se distingue a primera vista la distinción de los elementos que contiene esta salmuera. Ya, heterogénea, ¿no? No tiene la misma composición en todas sus partes. En este caso puede ser las rocas, la madera. La roca es una mezcla de varios elementos, ¿no? De varios elementos químicos. Ya, a veces las mezclas heterogéneas también forman fases, ¿no es cierto? Las mezclas homogéneas forman fases y en cada fase, pues,
cada elemento tiene sus correspondientes propiedades químicas. Ya, en el caso, por ejemplo, del agua y el aceite, ¿no es cierto? Hay dos fases, ¿no es cierto? Dos fases, son dos fases, dos fases líquidas, pero con diferente viscosidad, ¿no? Ya, porque tú sabes que el aceite es más viscoso que el agua, pero es menos denso que el agua, ¿no? Por eso flota. Ya, otra forma sería pues la arena con agua, también forma una fase, ¿no? Un precipitado y la parte líquida limpia. En el caso de la madera, ¿no? Las maderas a veces tampoco no son compactas. Ya las maderas no tienen la misma densidad en toda su extensión. Entonces son mezclas heterogéneas. Las que podemos, la mezcla heterogénea, en resumen, son aquellas, ¿no? Mezclas donde determinar ópticamente, podemos determinar ópticamente que no hay una uniformidad en en todo el elemento, ¿no? En toda la composición. Entonces, resumiendo, ¿no? Materia, dentro de de la materia tenemos las mezclas, también tenemos las sustancias puras. ¿Ya? Entonces, la mezcla puede ser homogénea, como hemos visto, donde ópticamente no podemos distinguir los elementos de que están compuestos, y las heterogéneas donde sí podemos pues, distinguir, ¿no? Que no hay una uniformidad de los elementos. Sustancias puras, tenemos los compuestos y los elementos, ¿no? También a las sustancias puras se le dicen simples y compuestas, ¿no? O sea, sustancias puras simples son los elementos, y las compuestas son los compuestos. Sustancias puras, tenemos pues la tabla periódica, en este caso tenemos el oro, el azufre, el cobre, el aluminio, la plata, el hierro, etcétera. Entonces a ellos determinamos sustancias puras. Sustancias puras, pero estas ya son sustancias compuestas, pero son puras. Agua, un compuesto, ¿ya? Sal común, cloruro de sodio. Ya tengo el oligohisto rojo Fe2O3 y la pirita, ya, Fs. Son también sustancias puras, pero son compuestos. Dice, alótropos o formas alotrópicas, ¿no? Entonces también, cuando hablamos de alótropos o formas alotrópicos, ya vendría a ser la propiedad, pues, de algunas sustancias simples, de poder poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes, ¿ya? De poseer estructuras atómicas o moleculares que son diferentes, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, distintas estructuras en que se pueden presentar los elementos químicos por lo que tienen diferentes propiedades. Ya, entonces, ejemplo, carbono, diamante y grafito. Ya tenemos en el caso
del carbono. Entonces, sus variedades alotrópicas del carbono es el grafito, el diamante. Y también podemos decir que es el grafeno, ¿ya? El grafeno. También sus propiedades alotrópicas. En el caso del azufre, ya viene a ser S8, ya viene a ser S8, viene a ser un sólido amarillo translúcido, ¿ya? Vamos a ver un ratito. Ya. Entonces, mira, acá tenemos el caso del azufre, ¿no? El S8, que hay 8 átomos de azufre. Ya, a 95 grados centígrados ya cambia. Dice, este es un sólido amarillo translúcido, ahora es un sólido amarillo opaco. Sigue siendo S8, pero hemos variado un factor termodinámico, que es la temperatura. Ya, entonces es un monoclínico. A 119 cambia color paja variable, sigue siendo S8, ya, y es líquido. A mayor de 160 grados o sea, según la temperatura, su índice N puede variar, ya. Viene a ser líquido, viscoso, marrón y rojizo. Cadenas interconectadas, máxima viscosidad a los 200 grados centígrados. Cuando hay un enfriamiento brusco, se vuelve a un azufre plástico, oscuro, negruzco, fibras extensibles con cadenas helicoidales. Esto otra vez evoluciona lentamente. Vamos subiendo, ¿no? De acá, de ese 8 rómbico, sólido amarillo, translúcido, a 95 grados, vuelve a ser un monoclínico. Azufre S8, sólido amarillo opaco, y sigue el círculo, ¿no es cierto? Entonces, estos son formas alotrópicas. En este caso, estamos viendo del azufre y del carbono, ¿no es cierto? Entonces, como hemos dicho, ¿no? Que viene a ser la propiedad de algunas sustancias, no de todas, de algunas sustancias simples, de poseer estructuras atómicas o moleculares, ¿no? Pueden variar, ¿no? Y tienen distinta forma y también distinta percepción óptica. Entonces, si tú ves a mayor de 160 grados, la estructura en este caso el azufre puede variar, ¿ya? Puede variar. Este 8 puede variar de valor para temperaturas mayores de 160 grados, ¿no? Entonces puede poseer algunas estructuras atómicas diferentes. Clases de la materia según su composición, ¿no? Un compuesto es una sustancia eléctricamente neutra y compuesta por dos o más elementos diferentes. Un compuesto binario consiste de dos elementos. Ejemplo, el agua, dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Los compuestos se pueden separar por métodos químicos en los elementos que los componen, los elementos iniciales. Clases de materia según su composición. Clase de compuestos. Tenemos compuestos moleculares que existen como moléculas que constan de dos o más elementos enlazados. Tenemos los compuestos iónicos, existen en forma de cationes y aniones unidos por la fuerza de sus cargas positivas y negativas. Pero por supuesto están unidos mediante enlace iónico. En el caso de compuestos moleculares puede ser enlace covalente, polar, apolar, etcétera. Clase de materia según su composición.
Ya, entonces, dice, ejemplos de compuestos iónicos. Ya tengo el sulfato de cobre, ya como un compuesto iónico, tengo acá el óxido de calcio, ya el óxido de calcio, hidróxido de calcio y sulfato de calcio, ya como compuestos iónicos. Entonces, sulfato de cobre, óxido de calcio, hidróxido de calcio y sulfato de calcio. Ya este óxido de calcio también lo conocen como la cal quemada, ¿no es cierto? La cal quemada. O también conocido como, en química lo conocen, bueno, en la industria de la construcción y en química se conoce también como cal viva, ¿ya? La cal apagada es cuando ya se agrega la solución de agua. Y el hidróxido de calcio y sulfato de calcio. Bueno, acá tenemos métodos físicos de separación, o sea, cuando hay la posibilidad de separar, en este caso ya sería una mezcla, no por métodos físicos. Bueno, acá tenemos caso de la decantación. Ya, decantación, vamos a mencionarlo rápidamente. Ya tengo la filtración mediante un elemento filtrante, puedo retener la parte sólida y contaminante y obtener la parte líquida, ¿no? Por la sublimación, ¿no? Puedo por precipitado obtener la parte no volátil. Y mediante destilación, ya utilizo pues un elemento refrigerante que casi siempre es el agua en este caso, ¿ya? Y puedo tener, puedo separar esas dos sustancias que contiene este, este preparado, ¿correcto? También hay separación magnética, ¿ya? Una mezcla de azufre con hierro, y es una separación física, ¿no? Se obtiene pues la limadura de hierro de esta mezcla de azufre con hierro, proceso mecánico. Acá tengo una solución de cloruro de sodio, o sea, agua con sal. Mediante calentamiento evaporo todo el agua y me queda pues el cloruro de sodio otra vez, ¿no es cierto? En este caso la decantación se utiliza para separar, en este caso, uno o más componentes líquidos de una mezcla de líquidos inmiscibles o insolubles, o sea, que no se mezclan entre sí. Se necesita una pera de decantación y un vaso, ¿ya? En este caso. Propiedad de la materia. Son cualidades y atributos que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Claro, una propiedad de la materia viene a ser una particularidad o conjunto de particularidades que tiene un elemento o sustancia que lo hace distinta de otra, ¿no? Que lo hace diferente de otra. Entonces son cualidades, ¿no? Y atributos que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Entonces dice, por ejemplo, el color es una propiedad óptica, ¿no? Que puede ayudarnos a distinguir entre el azufre amarillo y el plata blanco.
Propiedades de la materia, ¿no? Hay propiedades características de la materia, físicas y químicas. También tengo propiedades relacionadas con la masa, que son extensivas e intensivas. Estas intensivas también se denominan intrusivas también, ¿ya? Entonces, una va a depender de la masa, otra no va a depender de la masa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Uno depende de la cantidad de sustancia, el otro no depende de la cantidad de sustancia que contienen, que contiene el preparado. Propiedades físicas. Aquellas que caracterizan a las sustancias puras, ¿ya? Y que se pueden medir sin que varíe la constitución de la materia. ¿Ya? Depende principalmente de la naturaleza de la propia sustancia. Entonces, vamos a ver acá. Propiedades físicas, aquellas que caracterizan las sustancias puras y que se pueden medir sin que varíe la constitución de la materia. Depende principalmente de la naturaleza de la propia sustancia. La densidad, tú ya sabes que la densidad, ¿qué cosa es? ¿No? Cantidad de masa por volumen de sustancia, ¿ya? Densidad. Temperatura me va a medir, pues, me va a medir el valor del movimiento molecular de una sustancia. O sea, es que a mayor movimiento molecular, directamente proporcional a la cantidad de calor que se le ha suministrado, ¿ya? Entonces, temperatura y ebullición, bueno, en grados centígrados, vemos que 100 grados, Fahrenheit 212. Y dice refracción, ¿no? Que tiene una sustancia, etcétera. Eso no modifica, el medir eso, el obtener esos valores, el hacer esa medición, pues no modifican para nada a las sustancias. Ejemplo de propiedades físicas, al medir no alteramos el anillo, los minerales tienen diferentes grados de dureza. O sea, dureza, en forma resumida, decimos la resistencia que opone, en este caso estamos hablando de minerales, entonces la resistencia que opone un mineral a ser rayado. ¿Ya? También no podemos determinar el valor relativo de densidad de un elemento con respecto al otro, ¿no? Por ejemplo, mezclando aceite más agua, flota el aceite porque es más denso que el aceite. El agua es más densa que el aceite, por eso el aceite flota porque es menos denso. Ya el agua es más densa que el aceite, pero el aceite es más viscoso que el agua, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la resistencia que pone el aceite al fluir, o sea, la inercia al fluir, es mayor que la inercia que presente el agua a fluir. Pero, sin embargo, la densidad del agua es mayor que el aceite, pero la viscosidad del aceite es mayor que la del agua. Eso vamos a hablar de esos conceptos de viscosidad después, ¿eh? Fenómenos químicos. Son aquellos que alteran la naturaleza o identidad de un cuerpo. Siempre origina una nueva sustancia, ¿no? Ya, entonces un fenómeno químico siempre va a generar una nueva sustancia. Ya, por ejemplo, eh, el cloruro de sodio, ¿no? Mediante un proceso químico yo puedo separarlo, ¿no? En sodio y cloro. Entonces, pero eso no lo puedo hacer mediante un proceso físico, sino mediante un proceso químico. Ejemplo, dice, la combustión, ¿no? La digestión, el crecimiento de una planta, la oxidación, como vimos anteriormente, la cocción de alimentos son procesos químicos. Claro, los alimentos se modifican, ¿no? Mediante la cocción, o sea, hay un cambio en su estructura. Propiedades de la materia. Evidencias
de un fenómeno químico, reacción química, liberación o absorción de energía, que puede ser calor o luz. Ujú. Ya puede ser calor o luz. Formación de precipitados sólidos, genero unos sólidos en el precipitado. Desprendimiento de gases, aparición de nuevos colores, nuevas sustancias. Entonces, son evidencias de que se ha producido un fenómeno o una reacción química. Propiedades químicas describen la forma en que una sustancia puede cambiar o reaccionar para formar otras sustancias. También es la capacidad de una muestra de materia para experimentar un cambio en su composición bajo ciertas condiciones. Casi siempre termodinámica. Es la que al medir su valor origina necesariamente un cambio químico. Dependen en mayor parte de la acción de una sustancia sobre otras sustancias. Ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. A ver, la inflamabilidad es la capacidad de una sustancia para arder en presencia de oxígeno. La corrosividad de un metal, ¿no? La capacidad de un metal de perder electrones, corrosividad. La acidez, término que indica, bueno, la cantidad de ácido de una sustancia. La reactividad, ¿qué es la reactividad? No? La reactividad de un elemento químico es bueno, la tendencia que tiene dicho elemento para combinarse con otros. La reactividad, etcétera. Energía, como habíamos visto anteriormente, ¿no? La energía, pues, es la capacidad de realizar un trabajo, es como el combustible que yo necesito, ¿no? Para poder realizar dicho trabajo. El trabajo se realiza cuando una fuerza actúa a lo largo de una distancia, ¿ya? Tanto en física como en química, vamos a dar el significado a trabajo cuando una fuerza realiza un desplazamiento a lo largo de una trayectoria, recorre una distancia. Así, al levantar un objeto, realiza su trabajo. Los gases al expandirse dentro de un contenedor, puede ser un contenedor cilíndrico que tiene una tapa o un émbolo movible. Los gases al expandirse pueden realizar un trabajo sobre el medio externo. Energía. Y los cambios físicos y químicos van acompañados siempre por cambios de energía. Claro, las diferentes transformaciones debido a los cambios físicos y químicos siempre van acompañados eh, de absorción o desprendimiento de energía. La energía existe en varias formas, ¿no? Como energía cinética, energía potencial, luminosa, calorífica, energía nuclear, energía eólica, etcétera. La relación entre la masa y la energía viene dada por la ecuación de Einstein, que es EmC al cuadrado, archiconocida. Temperatura. Vamos a hablar de temperatura.
Es una medida de la energía interna de la sustancia, ¿no? Claro, la temperatura es una medida de la energía interna de la sustancia. Me mide el grado de movimiento molecular, como dije anteriormente, de una sustancia. También determina el flujo de calor. ¿Cómo es esto? Determina el flujo de calor. La transferencia de calor se realiza de tres formas, de tres maneras, ¿no? Mediante conducción, por convección y por radiación. ¿Y por qué la temperatura de un cuerpo determina el flujo de calor? Claro, porque la transferencia de calor de un cuerpo hacia otro se realiza bajo una condición. ¿Cuál es esa condición? De que los cuerpos en contacto estén a diferente temperatura. Y el flujo de calor siempre va, tiene la dirección del, o parte, podríamos decir así, parte, y tiene, ¿no?, una dirección pues continua, del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Para que haya un flujo calorífico, tiene que haber una diferencia de temperatura. Por eso acá dice, me determina el flujo de calor. Así para que haya, por ejemplo, circulación de agua por tu cañería, ¿qué necesita haber? ¿No? Tú abres tu caño y sale el agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace que esa agua se mueva? Diferencia de presiones, ¿no? Para que haya circulación o movimiento de líquido dentro de una tubería, en este caso agua, que necesito que haya diferencia de presiones, ¿no es cierto? Para que haya flujo eléctrico a través de un cable o un conductor eléctrico, que necesito que haya una diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Entonces también para que haya flujo de calor, que yo necesito que haya, para que ocurra esa transferencia de calor, necesito que haya diferencia de temperatura. Se maneja a diferentes escalas, ¿no? Tengo la escala Kelvin, que es una escala absoluta, la Celsius o grado centígrado, que es relativa, y la Fahrenheit, de uso en Europa y en Estados Unidos también, que es una escala también relativa. Y también hay otra más, ¿no?, que es la Rankine, que también es una escala absoluta. Acá tengo algunas relaciones, ¿ya? Algunas relaciones entre escalas, ¿ya? Muchas de ellas ya conocidas, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tengo algunas relaciones que ustedes seguramente ya las han visto. Hay tres escalas comúnmente usadas actualmente para medir la temperatura. La escala Fahrenheit, la escala Celsius o centígrada y la escala Kelvin. Cada una de estas escalas usa una serie de divisiones basadas en diferentes puntos de referencia, tal como se describe enseguida. Ahora, acá hemos incluido la escala Rankine. Ya, la escala Rankine, entonces acá tenemos las diferentes escalas representadas por gráficas de termómetros. Tengo a Kelvin, la escala absoluta, ¿ya? Y a la escala centígrada como escala relativa, la escala Fahrenheit como escala también relativa y la escala a Rankine también como escala absoluta. Entonces acá tenemos las diferentes relaciones, ¿no? Entonces estamos tomando ah, diferentes puntos dentro de las escalas termométricas para indicar valores, ¿no? Como punto de congelación del agua, que para mí en grados centígrados viene a ser 0 grados, pero en Kelvin es 273. Y el punto de ebullición del agua, que en grados centígrados es 100, pero en Kelvin es 273. Ya, en la escala Kelvin de 273 a 373, que viene a ser en escala Celsius 0 y 100 grados, hay 100 divisiones. Igual, ¿no? De 0 a 100 también acá tengo 100 divisiones. En cambio, en la escala Fahrenheit de mi punto de congelación del agua es 32 grados Fahrenheit. ¿Ya? Es 32 grados Fahrenheit.
Y el punto de ebullición es 212. Pero de 32 a 212 voy a tener 180 divisiones en la escala Fahrenheit. En la escala Rankine, que también es una escala absoluta, el punto de congelación del agua es 492 y el punto de ebullición 672. Ya, también el número de divisiones en la escala de Rankine con respecto al punto de congelación y el punto de ebullición hay 180 divisiones. Y acá están las relaciones que ya ustedes conocen. ¿Ya? Las relaciones para convertir de una escala a otra. Bueno, jóvenes, el día de hoy no vamos a quedar ahí hasta mañana, porque ahorita tengo otra clase, ¿ya? Y mientras entro me voy a demorar. Entonces, vamos a quedarnos ahí. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok. La próxima, mañana, de repente ya rápidamente vamos a hacer un momento así, violentamente, ya que nos tome poco tiempo, vamos a de repente elegir un delegado, una delegada y su respectivo subdelegado, su delegada, ¿no? Ya, entonces, mañana vamos a hacer eso, porque es importante, ¿ya? Para que a través del representante del salón pueda yo comunicar algunas cosas que de repente, inesperadamente, pueda transmitir, ¿ya? A ver, eso lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, somos 12. Profesor, una consulta. Sí, ¿Ese material lo va a subir a los archivos de la clase? ya, sí lo voy a subir, pero lo voy a terminar, lo falta poco ya. Lo termino mañana, ya, y lo subo. Ah, ya, está bien, profesor. Faltan 10 diapositivas, creo. Y algunos ejercicios de los conceptos que hemos visto acá. Ya para pasar a la otra parte, mañana mismo ya comenzaríamos también la otra diapositiva, que vendría a ser el sistema de unidades, algo así. Sí, sí, todo esto voy a subirlo, ¿ya? Todo esto lo voy a subir. Listo. A ver, un momentito, no se desconecten. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Voy a bajar la asistencia, ¿ya? Porque acá en el TIN hay una opción para bajar la asistencia de los que están. Ya está. Ya, jóvenes, entonces mañana nos vemos a la misma hora, ¿no? 11:20, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces nos quedamos ahí, ¿ya? Nos quedamos ahí, faltan creo que 10 diapositivas para terminar esta. Y inmediatamente vamos a comenzar con sistema de numeración. ¿Ya? Para seguir avanzando. Esta primera parte vamos a ver algunos ejercicios teóricos de lo que hemos visto y de ahí pasamos ya en sistema de numeración y sistema de unidades. Ya vamos a pasar a ejercicios más específicos, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar ahí
Entonces, la próxima clase, terminando esta diapositiva, el sistema de numeración, el sistema de unidades. Sistema de unidades.